Jen has ordered a decadent seafood tower, king crab legs, lobster tails, and a waterfall of caviar. Pricey? You bet. But Jen worked with Empower on her savings and investment strategy and planned for splurges like these. She got good at money, so she can be a little bad. Ooh, champagne. Empower. Invest well, live a little. Start today at empower.com. Past performance is not indicative of future returns. Investing involves risk. You may lose money. Advisory services are provided for a fee by Empower Advisory Group, LLC, EAG, a registered investment advisor with the Securities and Exchange Commission. OMG, those shrimps are really jumbo. Más allá de la ideología. ¿Cómo saber si las políticas funcionan o no? Soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Esta semana para hablar de una unidad de asuntos internos, la que se está tramitando en el Senado. En realidad no se llama de asuntos internos, pero si digo que se trata de una nueva agencia estatal de evaluación de políticas públicas, suena más aburrido y a lo mejor no seguías escuchando. Y el caso es que esta unidad de verdad que es muy interesante. En esta pausa vamos a intentar convencerte de lo importante que es que España tenga algo así y que ojalá empiece a funcionar y funcione bien. Pero antes te voy a contar una historia. Y para esta historia tenemos que irnos hasta Papúa Nueva Guinea, en concreto a las Islas Trobriand. Imagínate que has llegado a tierra, rodeado de todas tus cosas, solo, en una playa tropical cerca de un poblado indígena, mientras ves alejarse hasta desaparecer la lancha que te ha llevado hasta allí. Imagínate luego haciendo tu primera entrada en una aldea. Así cuenta Malinowski, Bonislav Malinowski, su primer viaje a las Islas Trobriand en 1914. Estuvo allí varios años, aprendió el idioma y vivió con los indígenas. No tenía previsto quedarse tanto, pero es que la Primera Guerra Mundial retrasó sus planes de volver a Europa. Entretanto, Malinowski no paró de tomar notas y, de paso, cambió para siempre la antropología moderna. El trabajo de campo pasó a ser fundamental. Hasta entonces, los antropólogos, en el siglo XIX, escribían sus libros sobre culturas lejanas desde sus mullidos sillones de sociedades geográficas, rodeados de libros y hombres blancos, fumando en pipa, mientras tomaban un trago. Se basaban en testimonios de soldados, en misioneros y viajeros que volvían de esos lugares exóticos. Los analizaban luego desde su sillón, pero no se paraban a comprobar, a medir, a constatar las cosas de las que hablaban. La economista Esther Duflo reivindica la importancia de tener menos teóricos y más fontaneros en la política y en la economía. Not only make some broad prescription about the principle of public policy, but also make detailed recommendations about how one would implement a particular policy and follow in reality what happens. La importancia de los economistas como fontaneros para comprobar qué pasa cuando sacas una medida o una ley del papel y la aplicas en el mundo real, para saber si funciona, si consigue el objetivo deseado. ¿Cómo podría diseñarse esa política para llegar a más gente, para que funcione mejor? Duflo cuenta el caso de un programa de acceso al agua corriente en Tánger. El gobierno marroquí, con ayuda de una multinacional francesa, ofrecía una instalación para poner agua corriente en las casas a precio asequible, pero apenas ninguna familia se apuntó y el gobierno no entendía qué fallaba. ¿Acaso no querían las familias agua potable en casa? Un estudio sobre el terreno, con los fontaneros de los que habla Duflo, comprobó que el programa sí que era útil, que las familias sí que querían apuntarse y que entendían la importancia de tener agua corriente en casa, claro que la entendían, pero los trámites burocráticos eran un horror. Hay buenas políticas que no funcionan, no porque no sean buena idea, sino porque no se aplican bien. Y lo que es peor, hay muchas políticas que ni siquiera sabemos si están funcionando o no, porque nadie está midiendo su impacto. En el mundo anglosajón hace tiempo que tienen mecanismos para medir estas cosas. España todavía va con retraso. Aquí seguimos haciendo, sobre todo, mucha política y mucha economía de sillón. Pero ¿quién mide lo que funciona y lo que no? Pues ya hay ejemplos interesantes, pero para que no nos acusen de hacer periodismo de sillón, vamos a salir del estudio para comprobarlo. O sea, que pega mucho con lo de las Islas Trobriand. Nos venimos a las islas, en vez de las Islas Trobriand nos venimos al Senado y bueno, vamos a ver cómo se hace la política, cómo se hacen las leyes,
las leyes de sofá, ¿no? Esas, o de escaño. Las leyes de escaño, que también son importantes, hombre, pero también se necesita un poquito de terreno a veces, ¿no? Que es lo que falta a veces aquí. ¿Te gusta la idea, no? Me encanta. Pues vámonos de exploración al Senado cuando te acabes el piti. Muy bien. El Confidencial se escucha y se lee. Queremos agradecerte que nos sigues cada semana con un descuento del 10% en tu suscripción al diario. Solo tienes que introducir el código PAUSA. Bueno, pues no estamos en las Islas Tobrián, estamos en el Senado, pero vamos a hablar con Hugo Cuello. Hugo, bienvenido. Muchísimas gracias, Marta, un placer. Bienvenido. Hugo es politólogo y analista senior de políticas del Innovation Growth Lab. Exactamente. Que es el Centro de Investigación Aplicado de la Fundación Británica de Innovación Nesta. O sea que aquí sí está justificado el nombre en inglés, porque es una organización británica. Así es. Y que tiene sede además en España en la Escuela de Políticas Públicas Barcelona School of Economics. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, fantástico. Bueno, pues hombre, no sé si has estado en Papúa Nueva Guinea, pero sé que en Birmania sí. Has estado en muchos sitios, Hugo. Has estado en muchos sitios en el sudeste asiático, en Costa Rica. Sabes mucho de cómo se diseñan las políticas en muchas partes del mundo y de eso vamos a hablar hoy. Así es, sí. Por desgracia no conozco Papúa Nueva Guinea, pero Birmania sí, y fue de lo que me motivó a empezar a dedicarme a esto. Cuando yo llegué a ese país estaba en el momento de la transición democrática, quedaba todo por hacer, era un país que se había quedado anclado en los años 40 y había que empezar a pensar cómo ayudar a la gente, ¿no? Y me di cuenta de que me faltaban herramientas para saber qué políticas recomendar y ahí dije, tengo que aprender más sobre esto. Bueno, pues oye, estamos aquí en uno de estos sillones que amablemente nos han dejado en el Senado y estamos aquí realmente para hablar de lo mucho que se hace en este país la política de sillón frente a la política experimental. Y eso nos lo vas a tener que explicar, Hugo, porque esto de hacer experimentos con políticas, hacer experimentos con humanos, suena un poco regular. ¿Crees que estamos experimentando poco y que deberíamos experimentar más? ¿Cómo es esto? Pues la verdad es que sí, pero me voy a justificar porque es verdad que a veces la palabra experimentar da un poco de miedo, aunque lo hacemos constantemente y está en la base de la propia ciencia, ¿no? De hecho, hay muchos políticos, pero no solo políticos, también economistas. Tú eres un politólogo rodeado de economistas todo el rato. Hay muchos economistas que no permiten que la realidad les arruine una buena teoría, ¿no? Así es, en efecto. Yo creo que lo que podemos intentar es decir, bueno, ¿va a haber políticas que están funcionando o vamos a exclusivamente dejarnos guiar por nuestra intuición o por nuestro deseo de que algo vaya a funcionar? O por nuestra ideología. O por nuestra ideología, que es la mayor parte de los casos, exactamente. Y una cosa creo que es importante, la ideología todos tenemos, ¿eh? O sea, no hay que negar la ideología existe y es muy importante en política y no deberíamos de considerar que alguien viene con una perspectiva puramente objetiva. Claro, la ideología es fundamental para fijar las prioridades. Exactamente, claro, yo tengo unos objetivos por los que quiero luchar. Mis objetivos son puramente ideológicos y subjetivos. Yo soy de izquierdas y creo en la redistribución, en la lucha contra la desigualdad, en que el Estado tenga recursos, eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo consigo esos objetivos? Eso ya no depende de mi opinión. Yo puedo opinar que esta política es maravillosa o es un desastre, pero la política va a funcionar igualmente independientemente de lo que yo opine, ¿no? Por ejemplo, subir el salario mínimo o bajar los impuestos, que eso es algo que todo el mundo entiende que entre en un programa electoral, pero luego el cómo se lleve a cabo, eso se puede medir si ha tenido éxito o no ha tenido éxito. En el Innovation Growth Lab, de hecho, os dedicáis a medir muchas de esas políticas y en Reino Unido es muy habitual. ¿Lo es en España también? Todavía no, nos está costando bastante. Y el problema no es tener buenas ideas o malas, eso es fantástico. De hecho, yo creo que hay que innovar y hay que probar constantemente cosas nuevas. La cuestión es, ¿estás creando los mecanismos para descubrir si esa idea es buena o no? ¿Estás siendo todo lo riguroso que puedes para decidir si esta política funciona o no funciona? Y al final eso, de nuevo, no depende de mi opinión y los seres humanos ya hemos creado un sistema que nos permite intentar averiguar de la mejor manera posible si funciona o no funciona, que es el método científico. Es decir, hipótesis y buscas datos que validen o refuten tu hipótesis. ¿Cómo se lleva a cabo un experimento para ver si este PowerPoint aplicado a la vida real funciona o no funciona? Pues tienes dos grupos. En este caso se eligen una serie de empresas y
aleatorizas, es decir, aleatoriamente seleccionas algunas de ellas que van a recibir el programa y aleatoriamente otro grupo que no las va a recibir. O sea, lo pruebas en empresas de verdad. Claro, en exactamente. Pequeña escala. La idea es probarlo en un proyecto piloto a pequeña escala que nos permita medir si esto funciona, pero ese grupo tiene que ser, digamos, representativo del grupo poblacional en el que quieres probarlo, y además el elemento de la aleatorización es muy importante porque lo que nos permite es asegurarnos de que ambos grupos son estadísticamente iguales. Es la belleza de la estadística, ¿no? Si tú tienes un grupo de 2.000 personas y separas 1.000 en un lado y 1.000 en el otro y las separas de forma al azar, puramente aleatorias, estos dos grupos van a ser estadísticamente iguales. Si a uno le das la intervención o participa en el programa y el otro no, la única diferencia entre ambos va a ser el impacto de ese programa. ¿Qué ejemplos tenemos de cómo se mide que la cosa funciona más allá de en la teoría en la práctica? Pues mira, te voy a poner un ejemplo concreto. No sé si sabes que las personas que residen en las islas, en las Baleares y Canarias y también en Ceuta y Melilla, tienen un descuento del 75% en los billetes de avión por ser residentes. Esto es una política que se llevaba desde hace años, más o menos se cubría el 50% y luego se subió al 75%. La teoría está muy bien, la idea es muy buena. Queremos que la gente que vive en las islas tenga fácil acceso a la península. Luego, cuando lo llevamos a la práctica, nos damos cuenta de que eso no es así y de que esta política ha tenido una enorme cantidad de efectos adversos y de costes no esperados, ¿no? Por ejemplo, las aerolíneas, cuando saben que buena parte de la gente que las recibe va a estar cubierto por el Estado, ¿qué hacen? Suben los precios. Entonces, al final, acaba subiendo el precio de los billetes para ir a Baleares o a Canarias, no solo a los residentes, sino también a los que venimos de la península. La AIREF hizo un estudio y vio que había aumentado todos los billetes a las islas como un 15% por culpa de esta política pública, ¿no? Y además también vio que beneficia a los más ricos. Es decir, no está ayudando a que la gente más humilde, más modesta de las islas pueda viajar más a la península. Viajaba lo mismo que antes. En cambio, las personas que ya podían permitirse ese billete, se lo estamos cubriendo con nuestros impuestos. Y esto nos cuesta unos 700 millones de euros al año. Y podrías llegar a decir, bueno, al menos podrá de alguna forma beneficiar a los isleños. Hay un estudio que acaba de salir de un investigador canario muy bueno, que es Juan Luis Jiménez, mostrando que además perjudica a los empresarios y a todo el turismo de las islas, porque, claro, nosotros, al haber gastado más en nuestro billete, al final lo que acabamos haciendo es gastar menos mientras estamos allí, ¿no? Y creo que el dato era que el turismo gastaba un 12% menos por culpa de esto, ¿no? Que son como 23 millones de euros. Sí, a ver quién es el ministro o ministra que se atreve a anunciar a los isleños que les quita el descuento. Claro, pero volvemos al tema de la diferencia entre el objetivo y la forma de conseguirlo, ¿no? El objetivo es loable y es necesario. Tenemos que ayudar a que las islas estén bien conectadas con la península. La forma de conseguirlo a lo mejor no es la mejor. Entonces, el problema muchas veces en España es que tendemos a confundir los medios con los fines, ¿no? La política pública no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Y aquí nos enamoramos de los programas y de las políticas cuando lo que deberíamos de enamorarnos es de nuestros objetivos finales. Yo quiero ayudar a los trabajadores más vulnerables. Yo quiero ayudar a que los jóvenes accedan al mercado de la vivienda. Vale, fantástico. Ahora, desde el sofá, ¿cómo lo hago? Desde el sofá parece más fácil de lo que luego es esto que la Premio Nobel de Economía, que es Esther Duflo, llama economista como fontanero, ¿no? Que faltan fontaneros entonces en el diseño de las políticas públicas. Faltan muchos fontaneros, sí. Tenemos que pensar que las instituciones están hechas para ser efectivas, no eficientes. Es decir, la idea es poder llegar a millones de personas a la vez. Por ejemplo, cuando tenemos una crisis energética como la que tenemos, cuando tenemos el problema de tener que reducir la necesidad de gas, la dependencia económica a Rusia, como es el caso actual, y se quiere ayudar al ciudadano a sobrellevar también los costes de la inflación,
puede parecer una buena idea subvencionar 20 céntimos del gasóleo, de los combustibles, a todo el mundo por igual. Pero ¿se ha medido cuál es el efecto de esto? Pues, por desgracia, a mí me gustaría ver evaluaciones más rigurosas, porque, como digo, la mayoría de veces no las hay. Pero lo que sí sabemos, y esto ya hay un par de estudios sobre el tema, es que a quien está beneficiando más probablemente es a la gente con más ingresos. Claro, se subvenciona lo mismo para ir a trabajar una persona de bajos recursos que para irse a la playa una persona que quiera ir en su cochazo, ¿no? Exactamente. En Alemania lo diseñaron desde el principio de una manera totalmente diferente, apostando por subvencionar el transporte público desde el primer momento, algo a lo que el gobierno español también se ha sumado posteriormente, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Y también tendríamos que ver si esa está funcionando exactamente como creemos. Pero no se mide de verdad, se hacen las cosas, se lanzan y ya está. Sorprendentemente sí. Todavía seguimos funcionando de esa manera. Y se miden y se evalúan algunas cosas, pero ya simplemente introducir indicadores de impacto es un cambio radical. Pero las estáis midiendo investigadores independientes. ¿Para cuándo esa agencia de evaluación de políticas públicas que sea un organismo interno dentro del propio Estado que sirva, no sé si te va a gustar esta manera de llamarlo, de asuntos internos para el diseño de las políticas? Pues ahora mismo se está debatiendo, aquí donde estamos, en el Senado, la ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas, ¿no? Que acaba de ser aprobada en el Congreso, e introduce una nueva agencia de evaluación, lo cual es buena noticia. En España llevamos intentando introducir la evaluación desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de las veces no nos ha salido particularmente bien. Tú te has reunido con muchos diputados para hablarles de cómo se está haciendo esto en otros países, cómo funciona y cómo debería funcionar en España. ¿Cuáles son las reacciones que tienes cuando les cuentas cuáles son las buenas prácticas? ¿Hay ganas de crear esa unidad de asuntos internos o hay desconfianza? A ver, hay un poquito de las dos. Desde luego, el problema principal es que nuestra administración y también nuestros políticos no están familiarizados con las cuestiones de evaluación. Entonces, de pronto se han encontrado con un tema que es completamente nuevo para ellos. Esa sensación de que pueda venir alguien a ponerte nota a lo que has hecho me da que no les gusta así a priori como concepto. Claro, volvemos otra vez al tema de decir, no vamos a evaluar a nadie ni las decisiones de nadie, sino que vamos claro que sí, si meten la pata al diseñar la política de subvenciones al combustible, pues alguien la ha diseñado, a esa persona sí que se le estará evaluando. En parte sí, en parte no. Yo creo que tenemos que aceptar que no somos perfectos, que aquí nadie tiene las soluciones idóneas, y si seguimos esperando que los políticos sepan cuál va a ser la solución sin ni siquiera un medir de forma continua si está llegando a los impactos que quiere, es crear una ilusión que no es real, y al final los políticos acaban fingiendo que lo saben todo, y cuando tienen evidencia de lo contrario, muchas veces lo que hacen es ocultarla. También lo hacemos los periodistas, tengo que decir. Me lo creo. También me lo creo. O sea, que es un cambio, o sea, no es solo un cambio legislativo lo que hace falta, o procedimental, también es un cambio cultural, ¿no? El que pueda salir un político a decir, pues no lo sabemos todavía, vamos a estudiar la manera de llevar esto a cabo, y cuando lleguemos a la conclusión de cuál es el mecanismo más eficiente, pues así se lo comunicaremos. Esto, vamos, no lo he oído yo en la vida. Pues se está haciendo, se está empezando a hacer en España, y estoy de acuerdo contigo, es muy raro de ver, pero desde luego podemos empezar a pensar en ejemplos como el ingreso mínimo vital. Uh-huh. Aquí sí se está haciendo. Se está empezando a reconocer que no se sabe todo desde una perspectiva de una, voy a decir, modestia intelectual, y pensando en pequeño, dejando esos grandes maximalismos de que tengo la solución a todo, una reforma que va a solucionar. Entonces vemos también cómo la empresa privada lo tiene asumido, ¿no? ¿Será porque ellos se juegan su propio dinero? ¿Las empresas también experimentan? Las empresas están empezando a experimentar. También hay mucha creencia de que las empresas lo hacen todo fantásticamente bien, y no es cierto. Pero sí que hay muchos que están empezando a darse cuenta de que la mejor forma para saber si una publicidad funciona, si una estrategia funciona, si un nuevo producto, además, es experimentando. O sea, Netflix, para decidir en qué se gasta la pasta la próxima temporada, está haciendo experimentos. Sí, pero no solamente en eso. ¿Tú te has dado cuenta de que cuando se te acaba un capítulo en Netflix automáticamente pasa el siguiente? Esto no pasaba al principio de Netflix, empezó a pasar en algún momento. ¿Sabes cómo decidieron que eso lo iban a hacer permanente? Por medio de un experimento aleatorio. Porque lo probaron en un grupo de gente, algunos de nosotros debimos de estar en el grupo de tratamiento, es decir,
automáticamente se pasaba casi al siguiente capítulo y un grupo de control que no. ¿Y qué observaron? Que la gente lo dejaba por inercia, al siguiente capítulo casi era el 50% de aumento de visualización del siguiente capítulo. Y dijeron, ostras, lo vamos a dejar. Y así, como estas estrategias, muchos como Uber o Lyft o el propio Google, en las plataformas digitales se está empezando a utilizar. O sea, que estamos siendo muchas veces parte de un experimento sin ni siquiera saberlo. La mayor parte de las veces sí, y tampoco es el fin del mundo. No, bueno, lo que es nos quitan muchas horas de sueño, esos trucos de las plataformas, porque desde luego no sé cuántos capítulos más empezamos a ver a partir de que nos enlacen unos capítulos con otros, pero ¿cuántas horas de menos dormimos? Eso también habría que medirlo. Eso desde luego que sí, y juegan mucho con estas estrategias cognitivas, ¿no? Sabemos que tenemos un sesgo en donde la inercia es superpoderosa y nos dejamos llevar. Y si, bueno, el capítulo siguiente se pone solo, vamos a dejarlo y ya no está. somos tan racionales como creemos. No, desde luego que no. Y el problema es diseñar programas, políticas o productos empresariales pensando que lo somos. Hay muchos ejemplos que han medido la irracionalidad de nuestros comportamientos, ¿no? En la economía del comportamiento, que sí, nos demuestran que somos menos racionales de lo que nos gusta creernos. Así es. Pequeños cambios pueden tener grandes efectos, ¿no? Algunos de ellos muy positivos, por ejemplo, en donación de órganos, y en vez de decirle a la gente que firme para aceptar que dona sus órganos, lo hacemos al revés, que firme para que no acepta sus órganos. El cambio es asombroso, pero por desgracia también se puede utilizar con intereses, digamos, no tan loables, como ocurrió, por ejemplo, con Cambridge Analytica y Trump y el Brexit, que al final también utilizaban muchas de estas estrategias. Por tanto, lo que tenemos que asegurarnos es que se utilizan, pero para el bien. También sirve detectar ejemplos contraintuitivos que refutan lo que pensamos. Así es. ¿Cuáles son los que más te han sorprendido a ti a lo largo de tu carrera? Mira, a mí hay algunos que me parecen fascinantes porque de primeras uno diría, no, esto no va a funcionar ni de broma, y resulta que sí, ¿no? Uno de ellos, y cambió completamente la política social en Latinoamérica, son las transferencias condicionadas. El dar una transferencia, dinero, a gente en vulnerabilidad a cambio de que haga comportamientos positivos, por ejemplo, llevar a su hijo a la escuela o ir a hacerse un chequeo médico y demás. Hubo un montón de críticas al principio a este tipo de políticas porque lo que se decían es que iba a crear, pues como la paguita, ¿no? Esto que criticamos muchas veces aquí también, ¿no? La gente se va a habituar a que el Estado le dé dinero, va a desincentivarles el trabajo, va a querer dejar de trabajar. Bueno, eso, volvemos a lo mismo, es una pregunta empírica que demanda una respuesta empírica. Y se estudió, y se evaluó en diferentes países, en diferentes contextos, y se vio que no tiene efectos negativos en el empleo. De hecho, lo que permite a la gente que está bajo los umbrales de pobreza es poder tener cierto ancho de banda a la hora de decir, oye, pues ahora tengo un poquito más de flexibilidad y puedo preocuparme por otras cosas porque ya no voy ahogado, ¿no? Cuando una persona está en una situación muy vulnerable, lo último en lo que está pensando a lo mejor es en el chequeo médico que se debería de hacer. Esa es la diferencia entre poder ir o no a una entrevista de trabajo, por ejemplo. Exactamente. Tiene muchísimos efectos, incluso beneficiaba a algunos a, es verdad, dejar su trabajo, pero conseguir otro mejor. Por tanto, hay muchos así, ¿no? Otro que me encanta, que se está probando ahora en Barcelona, de hecho, es con una asociación que se llama Hogar Sí, es la política del Housing First. Durante mucho tiempo, y además yo en Madrid cada vez lo veo más, hay un problema de sinhogarismo, ¿no? Hay mucha gente que sigue en la calle, pero dedicamos mucho dinero público a centros de día o albergues, políticas que les vayan a ayudar a conseguir trabajo y demás. Bueno, y si todas estas cosas no funcionan y a lo mejor lo que el Estado debería hacer es simplemente darles un techo, unas llaves, una casa de verdad. Y ya está. Sí, en Estados Unidos empezaron a hacerlo y con mucho éxito. Claro, ¿sí? Es una de las pocas políticas públicas que yo conozco que ha funcionado muy bien en casi todos los sitios en donde se ha probado en contextos en países completamente diferentes, ¿no? Es difícil de implementar desde el punto de vista de la administración, pero los efectos son asombrosos y hay países que han conseguido ya hacer desaparecer el sinhogarismo porque al final la gente tiene un hogar y cuando consigues tener un hogar, el resto te esfuerzas porque venga solo, ¿no? Resulta
alucinante que se esté... Es como ir diseñando políticas ya no desde el sillón, sino desde el sillón y con la luz apagada. Sí, muchas veces, a ver, esto nos pasa a todos, es decir, todo el mundo tiene sesgos, todo el mundo quiere pensar que está en lo correcto y nos cuesta mucho aceptar a veces que nuestra propuesta no va a ser la mejor, pero yo creo que si queremos empezar a hacer políticas adaptadas al siglo XXI, es decir, de una forma más científica, no tanto a ojo, ¿no?, con los chamanes, como llamaba Víctor Lapuente, desde luego tenemos que empezar a ser un poquito más empíricos en la forma en la que lo analizamos. Y esto nos sirve para las subvenciones, para políticas activas de empleo, para los trámites burocráticos que crean unas dificultades inmensas para que la gente pida las ayudas que necesita. Es decir, hay un montón de áreas en donde esta mentalidad más pragmática se podría empezar a aplicar. Y aprender de Malinowski. También, por supuesto, y irnos todos a las Islas Trobriand. Bueno, eso no creo que esté en la ley, que se está ahora mismo terminando de tramitar en el Senado, pero oye, siempre sería un buen incentivo. Muchísimas gracias, Hugo, por tu tiempo, por acompañarnos y por inspirar también la importancia de que lo empecemos a medir todo. Gracias. Salud. Periodismo de sofá. Total. Pero bueno, al menos estamos en el terreno, ¿no? Ahora podemos ver un poquito más. Y con unas olivitas también. Ni tan mal, vamos a aprovecharlo. De hecho, así se encuentran un montón de programas públicos que dicen, Pausa, el podcast del Confidencial dirigido y presentado por Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz y la coordinación de Antonio Martín. Dinero público en hacer esto, por ejemplo, fuentes para que la gente beba, pero que las ponen al sol y que al final están tan calientes que ni Dios las toca. Dinero que no tenía mucho sentido. O sea, que tú vas pasando por la playa y no descansas nunca de evaluar políticas públicas. No, pero es interesante, lo vas Ni una pensando y cerveza dices, no podemos tomar sin bueno, evaluar esto se ha hecho políticas con mi dinero, con el dinero público de todos los españoles. Como mínimo habría que considerarlo, ¿no?